la relojería industrial y el entorno portuario, el fondo fotográfico Auroux. El relojero Georges, en catalán Jordi Auroux, nació en París y llegó a Barcelona con estudios en l'École d'Arts et Métiers de París y experiencia en relojería eléctrica industrial. Y en Barcelona trabajó en la sección de relojería de Fichet S.A. y seguidamente como independiente por toda España. Las instalaciones que se responsabilizó Georges incluían puertos como el del Musel en Gijón, ferrocarriles, ayuntamientos, bancos, industria, hoteles, mercados. Georges era un gran aficionado a la fotografía que revelaba personalmente. Este comunicado se basa en el Fons Auroux, en castellano fondo, donación de un archivo fotográfico que dos nietos de Georges, mi hermano Lluís y yo mismo, donamos al Museu Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña en 2019. Este fondo se compone de 467 fotografías, de las cuales 201 se refieren a la temática de la relojería industrial y el resto principalmente a la industria metalúrgica y eléctrica. Este comunicado eminentemente visual se basa en un resumen de las fotografías de relojería. Breve visión de la relojería eléctrica industrial. Hasta principios del siglo XX, los relojes se basaban principalmente en la mecánica, como se pueden ver en las fotos de la reparación de un antiguo reloj mecánico en el monasterio de Santa María de Vallbona de les Monges. En noviembre de 2019 se celebraron en el Museu del Port de Tarragona unas jornadas sobre patrimonio portuario. Por esta razón me permito ilustrar este artículo con comentarios sobre la historia de su reloj mecánico. La inauguración tuvo lugar en 1923. En la memoria se indica que se trataba de una obra que debe prestar buenos servicios a cuantos intervienen en el puerto. De hecho, se justifica el gasto de la siguiente manera. En todos los puertos modernos de algún intensivo tráfico existen instalados en la zona del puerto uno o más relojes que prestan excelentes servicios al personal de marinería de los buques, a los obreros dedicados a la carga y descarga, a los consignatarios y comerciantes y a los empleados dependientes de las juntas, dedicados a la vigilancia, conservación y explotación. Hacia 1910 empezó a aplicarse la electricidad a los relojes, que sustituyó progresivamente a la mecánica al permitir mejorar las prestaciones de esta tecnología, a saber, por su mayor precisión en ferrocarriles, terminales portuarias, observatorios, por su capacidad para sincronizar muchos relojes y mecanismos, por permitir el registro sobre papel de múltiples acontecimientos, por ejemplo, entrada y salida de personal, y también los avisos acústicos de sirenas, timbres y campanas. Finalmente, por su reducido mantenimiento. Durante unos años convivieron la antigua tecnología mecánica con la eléctrica. A principios de los años 80, la progresiva introducción del cuarzo y la electrónica fue sustituyendo la tecnología electromecánica después de 70 años de servicio y de haber contribuido a la sociedad actual con uno de sus pilares culturales más importantes, la hora y su exactitud como forma de coordinar todas nuestras actividades profesionales y sociales. Mostramos fotos de antiguos talleres de relojería eléctrica, a la vez que algunos relojes conservados en perfecto funcionamiento por Lluís Auroux, nieto del relojero. Vemos diferentes modelos de antiguos relojes patrón, especialmente un regulador para observatorio astronómico, cuya precisión se lograba mediante un péndulo de 1 metro y compensado para evitar las dilataciones térmicas.
A la derecha mostramos los relojes patrón en perfecto funcionamiento casi 100 años después. A continuación explicaremos sucintamente la sencillez del mecanismo de un reloj patrón. Abrimos la tapa, sacamos la esfera. Estos relojes patrón disponían de dos mecanismos, uno que mantenía la hora exacta mediante pilas de mercurio y un segundo mecanismo, también de corriente continua mediante pilas secas o baterías, que generaba una señal eléctrica de 1 segundo cada medio minuto, con polaridad invertida a cada señal. La intensidad de la señal en general era de 65 mA. Estos relojes patrón podían comandar grandes instalaciones en serie que podían incluir grandes relojes de fachada, relojes de interior, aparatos de control de personal y también sirenas y campanas y otros tipos de mecanismos que se incluyen en este trabajo. Todos los relojes receptores venían comandados por las señales eléctricas de los relojes patrón, con el cual estaban sincronizados. En la imagen podemos apreciar algunos receptores en estado funcional 90 años más tarde. En estas imágenes se detalla el funcionamiento del mecanismo para un reloj de pequeño diámetro, un reloj receptor. Aquí podemos observar el momento en que un reloj receptor recibe la señal de su patrón para avanzar medio minuto. Una de las posibilidades de esta tecnología era la de gestionar relojes receptores de 4 caras. Otra era la de sincronizar el accionamiento de campanas, timbres y sirenas. En la foto de la derecha aparece Shogun. Una opción muy interesante eran los aparatos de control de entrada y salida de personal, así como el control de paso de ferrocarriles. Los relés de mercurio constituían la etapa de potencia, permitiendo dar señales eléctricas de corrientes alternas de 125 o 220 volts con intensidades mucho más elevadas, de varios amperes, a instalaciones de timbres, sirenas, motores, etc. Finalmente, se muestra un mecanismo para el registro continuo sobre papel, aplicable a la meteorología, pero también a muchos otros casos. La relojería eléctrica sincronizada en entornos portuarios. El caso del puerto del Musel en Gijón, 1932. En 1932, Shogun proyectó y dirigió la instalación de los relojes del puerto del Musel, en Gijón, Asturias. En estas fotos se pueden observar las vistas desde la torre del reloj, la primera en dirección este. Esta es la vista en dirección norte con el antiguo cargadero de mineral. Finalmente, la vista sur. Estas fotos, con toda probabilidad, pertenecen a la instalación de sirenas que estaban situadas encima del reloj. Consultando antiguas fotografías del museo, se ha podido ubicar con cierta precisión la situación de la torre del reloj. En las fotografías se ha trazado la vista de las fotos con su número. En este croquis se han situado las vistas de las fotos realizadas desde la torre del reloj sobre un plano actual del puerto. Lógicamente, esta torre del reloj debía estar situada en los edificios
de la terminal de viajeros, guardamuelles y carabineros. Los relojes de la torre estaban sincronizados con las sirenas y también con 3 relojes de varias caras que se observan en las fotos a continuación. Aquí vemos el reloj 1 y el reloj 2. Y finalmente el reloj 3 también en la zona del puerto. En el caso del Musel podemos ver las posibilidades de la relojería eléctrica sincronizada, por su capacidad de distribuir por la zona portuaria 3 relojes de varias caras, además del de la terminal de viajeros, todos ellos sincronizados por un reloj patrón. Estos relojes estaban unidos al patrón mediante 2 hilos de cobre. A continuación mostraremos fotos del fondo relativas a otros entornos. Primeramente, estaciones de ferrocarril. En la foto, 2 estaciones cerca del puerto de Barcelona y una estación de metro también en Barcelona. Estas fotos se refieren al Banco de la Sudamérica en Barcelona y en la segunda de las fotografías aparezco con mi abuelo Jorge. Ayuntamientos como este carrillón en el Ayuntamiento de Valencia, un evento que fue recogido por toda la prensa local. Y finalmente, mercados e industrias. Esquemas y máquinas de fotografiar. En este apartado mostraremos 2 documentos de trabajo de Georges Chogou. El primero, esquemas mecánicos. Y en este segundo, esquemas eléctricos en una libreta de bolsillo. Estas son las máquinas con las cuales se realizaron las fotos de este fondo. El caso del Hotel Ritz Palace en Barcelona, un reloj centenario en funcionamiento y todavía en uso. La última foto del Fons Ogú en 2006 muestra el reloj patrón del Hotel Palace de Barcelona, anteriormente Ritz, todavía en funcionamiento y uso. En la foto aparece Lluís Ogú Sala, a los 91 años, hijo de Jorge. Estas imágenes muestran el mecanismo del reloj patrón Pulsinetic de 1919 que sincroniza todavía varios relojes receptores, como el de la recepción y el de la suite Salvador Dalí. También aparece Lluís Ogú Poblador, nieto de Jorge y actual responsable de su funcionamiento. El objetivo de este artículo era la explicación de la evolución del control del tiempo mediante relojes sincronizados eléctricos a lo largo del siglo XX, ilustrándolo con las fotos realizadas por Jordi Ogú y que se encuentran en el Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña de Terrassa. Se ilustra especialmente con las fotos realizadas en la terminal de pasajeros y las zonas cercanas del puerto del Musel de 1932, donde se muestran varios relojes eléctricos sincronizados. Por último, hemos ilustrado este comunicado con fotografías de un reloj eléctrico funcionando en el Hotel Ritz, actualmente Hotel Palace, de Barcelona después de 100 años. Esperamos haber explicado la importancia de esta técnica en entornos portuarios de ferrocarriles y diversos y haber suscitado el interés para seguir investigando estos temas. Agradezco a mi hermano Lluís Ogú la ayuda en la catalogación de las fotografías y en la realización de nuevos fotos y vídeos incorporados a este artículo. Seguimos a disposición de las personas interesadas en profundizar en esta temática. Muchas gracias.